Primero el reino, de Yosanán Alves. Capítulo 19. Impulsados por principios, parte 1. Los hombres practican un procedimiento muy pobre cuando procuran mejorar el plan de Dios. Elena de White. La verdad es una torre fuerte que no tiene necesidad de estar apoyada por errores. Charles Spurgeon. Siempre que viajo le pido a Dios que ponga personas en mi camino con las que pueda hablar y presentar el amor de Jesús. Cuando tengo esa oportunidad, comienzo a llevar la conversación a algún tema espiritual. En algún momento del diálogo, a menudo escucho la pregunta: ¿eres religioso? Respondo: sí, soy adventista del séptimo día. La siguiente pregunta a veces es: ¿cómo es la iglesia adventista? ¿Cómo funciona? Ya he respondido a esta pregunta de varias formas, pero desde hace algún tiempo mi respuesta ha sido: la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia impulsada por principios bíblicos. Si cree en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le encantaría ser adventista del séptimo día. Nos guían los principios. Lo que hacemos y creemos debe estar basado en la palabra de Dios. Son los principios bíblicos los que nos mueven. ¿Y sabes por qué son importantes? Ellos son los que confirman la adoración verdadera. Solo puedes saber si estás adorando correctamente si tu adoración se basa en principios bíblicos. No es lo que crees que es lo mejor, no es lo que te resulta más fácil, es lo que orienta el principio bíblico. Uno de los temas del gran conflicto entre el bien y el mal es a quién y cómo vamos a adorar. Satanás no quiere que adores a Dios, pero si eliges adorarlo, el enemigo intenta que lo hagas de la manera en que lo deseas, y no de la manera en que el Señor te indica. Satanás sabe que no adorar al Altísimo o hacerlo en contra de lo que ha sido revelado es lo mismo. Por eso, la adoración y los principios que la mueven son tan importantes. Uno de los temas que involucra la adoración es el acto de diezmar y ofrendar. Bíblicamente, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. La Biblia nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Por lo tanto, lo que hacemos y cómo lo hacemos al devolver los diezmos y las ofrendas debe basarse en principios bíblicos claros. Cuando la iglesia adventista daba sus primeros pasos, no había principios claros sobre la devolución de diezmos y ofrendas. No había una guía clara sobre cómo diezmar y ofrendar. Los primeros adventistas comenzaron a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo debería ser la adoración financiera en la iglesia adventista? ¿Debería haber pastores asalariados? ¿Deben recogerse los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo se deben recolectar y distribuir los diezmos? Se formó una comisión de estudios para responder a estas preguntas. Estaba compuesto por 5 pastores: James White, D.M. Conray, Stephen Haskell, John Andrews y Uriah Smith estudiaron los principios bíblicos sobre la adoración financiera. Después de meses de estudio, escribieron un libro con los principios que se encuentran en la Biblia. Mucho de lo que hacemos hoy como iglesia se basa en los hallazgos que hizo esta comisión. La iglesia adoptó algunos de estos descubrimientos, pero continuó estudiando los principios bíblicos de fidelidad para establecer los pasos que tomaríamos como iglesia. Algunos principios que seguimos son: 1. La fuente de pago de los pastores debe ser el diezmo. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Números 18:21. Este pasaje dice que el diezmo pertenece al Señor y que Él decidió que debería usarse para el mantenimiento de los levitas. Así que se decidió que los pastores adventistas, como los levitas, debían ser sostenidos mediante los recursos del diezmo. Este principio es reafirmado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Elena de White afirma: a este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su jornal. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. 2. Otro principio descubierto por los pioneros está en Números capítulo 18, versículo 20. El Señor le dijo a Aarón: ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. Aquí hay algo hermoso para que entendamos.
No había ningún problema con que alguien fuera muy rico entre el pueblo de Israel, pero la forma de hacerse rico era recibir un pedazo de tierra para criar animales, plantar, cosechar y adquirir riquezas. 11 tribus tenían su herencia, su tierra. Sin embargo, una tribu no recibió tierras en Canaán. ¿Sabes qué tribu? La tribu de los levitas. No tenían forma de plantar grandes extensiones de tierra, ni podían criar grandes cantidades de ganado. Dios había dicho, «Soy tu riqueza». Al recibir de los diezmos, nunca podrían llegar a ser los más ricos de Israel. Tampoco serían los más pobres, pero vivían dentro del promedio con el 10%, diezmos, de la riqueza y de la pobreza de Israel. La Iglesia vio en este principio que los pastores deben ganar el diezmo, pero no hasta el punto de hacerse ricos. Hablando con claridad, bíblicamente, esta idea de pastores multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos que compran jets y ranchos ganaderos es un claro rechazo a un principio bíblico. Si un adventista quiere convertirse en millonario, no hay problema, siempre y cuando no reciba su salario de la iglesia adventista. 3. Si estudias los detalles del trabajo de los levitas en la Biblia, encontrarás que la tribu levita estaba dividida en familias y que cada una tenía una actividad específica. Una familia se dedicaba a llevar a cabo la adoración en el templo, otra se encargaba de vigilar el tabernáculo, a otra se le encomendaba la tarea de armar y desmantelar el campamento. La familia más conocida era la de Aarón, encargada de dirigir todo el ritual del sacrificio. El principio aquí es este: no todos los levitas hacían las mismas cosas, pero todos ganaban el mismo salario. Esto se describe en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 15. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para distribuir fielmente las porciones por clases a sus hermanos, fueran grandes o pequeños. El término «fueran grandes o pequeños» revela que todos los sacerdotes, ya fuera el sumo sacerdote o el levita que cuidaba del tabernáculo, ganaban el mismo salario. Este principio también ha sido adoptado por nuestra iglesia. Todos los pastores adventistas reciben su sueldo sobre la misma base salarial. La iglesia adopta un factor porcentual para pagar a todos los pastores, independientemente de dónde trabajen o qué función desempeñen. Ya sea en el distrito, administrador o departamental, todos reciben bajo la misma base salarial, como le sucedía a los levitas. Este principio se aplica a los salarios porque, en algunas funciones pastorales, los pastores sirven a un territorio más grande que otros, por lo que requieren el reembolso de diferentes gastos de una función a otra. Por ejemplo, la geografía del trabajo de un pastor de distrito con 8 iglesias no es la misma que la de un departamento de la Unión que sirve a 200 iglesias. Entonces, sus salarios tienen la misma base, pero lógicamente, los gastos de viaje no pueden ser los mismos. Esto se llama reembolso, y no es parte de la base salarial del pastor, ya que son gastos laborales operativos. Otras preguntas que nuestros pioneros debieron responder fueron: ¿cómo debe la iglesia recoger los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo sería el proceso de pago de los pastores? ¿Debería cada iglesia pagar a su propio pastor? Entonces establecieron una cuarta enseñanza basada en un principio bíblico. Mira qué maravilloso descubrimiento bíblico. 4. Cuando el pueblo entró en la tierra de Canaán, Josué dividió la tierra entre las tribus. Cada tribu se quedó con un pedazo de tierra. Solo una tribu no recibió ningún territorio, la tribu de Leví. Dios ordenó a Josué que separara 48 ciudades en el territorio de las tribus donde vivirían los levitas. Números capítulo 35, versículos 7 y 8. Los levitas no tenían territorio, vivían en ciudades esparcidas en los territorios de las tribus hermanas. Esto podría llamarse los distritos pastorales de los levitas. Lo más fácil y lógico era que cada tribu pagara a sus propios levitas. Eso era lo más fácil. Cada tribu recolectaría diezmos y pagaría a los levitas en su región. Sin embargo, Dios ordenó que no fuera así. Los diezmos debían ser recolectados por todas las tribus y llevados a un lugar, Jerusalén. Y luego algunos levitas responsables de esto regresarían para pagar a los otros levitas. Imagínate la complicación. No había banco, transferencia bancaria ni la aplicación 7Me. ¿Puedes imaginar esta dificultad?
¿Por qué Dios lo estableció de esta manera? Imagina que eres un levita en una ciudad cerca de la región de Beerseba, en el área del sur de la tribu de Judá, y otro levita conocido trabajaba en los fértiles valles de la tribu de Neftalí, al norte. Imagínate que surgía una gran sequía en la región de Beerseba, y los habitantes no tenían los recursos para devolver los diezmos y pagar a los levitas en su región, mientras que los habitantes de la tribu Neftalí tenían una cosecha extraordinaria, elevando el valor del diezmo a las alturas. Probablemente pensarías, ya no quiero ser un levita aquí en Judá, quiero mudarme a la región de Neftalí para poder mantener a mi familia. Aquí está la belleza de la sabiduría divina. El hombre no puede pensar en eso. Dios, en su infinita sabiduría, puede pensar en todo. Todo el diezmo de Israel se recogía en un solo lugar, en Jerusalén. Y luego estaban los levitas que tenían la función de regresar y pagar a los levitas en las 48 ciudades. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 11 al 15. Esta era la manera en que Dios evitaba que un levita envidiara al levita que trabajaba en otras ciudades, y evitaba que un levita fuera rico mientras otro estaba necesitado. Así es exactamente como la iglesia adventista paga a sus pastores. Cuando devuelves el diezmo, el tesorero de tu iglesia no le paga al pastor, sino que lo envía a la asociación Misión, que recolecta los diezmos de todas las iglesias y paga a los pastores con el mismo salario. Ningún pastor adventista debe preocuparse por ser pastor en una iglesia con más recursos económicos, ya que el pastor del distrito económicamente más humilde recibe sobre la misma base salarial que el pastor del distrito económicamente más fuerte. Este principio es hermoso en su simplicidad y extraordinario en su profundidad. Solo estaremos seguros mientras sigamos las pautas claras reveladas por Dios en su palabra. En este punto, quiero invitarte a escribir una oración de gratitud a Dios por su clara revelación de los principios que guían nuestra vida como iglesia y como individuos. Señor, muchas gracias por... y expresas todo lo que tu corazón te diga.